Damos inicio al primer panel, que se ha planteado con el enfoque teórico introductorio. Y en él van a participar 4 mujeres, son Sandra Izquierda, Marta Rivera, Marina Dimasol y Marisa Jornea. ¿Qué os parece? Os voy a presentar, o sea, vosotros tres vais a hacer una ponencia conjunta, ¿verdad? El PAC SOCTI, y entonces os presento cada una de las tres, ¿no? Después habla y luego presento a Marisa. Bien, pues en primer lugar tenemos a Sandra Izquierda. Os voy a contar un poco dónde están y qué han hecho estas 3 mujeres. Sandra es coordinadora de este grupo de investigación del SOCTI. También es profesora titular de la Facultad de Ciencias de Salud y Bienestar, así como directora de la Cátedra UNESCO Mujer, Desarrollo y Culturas de esta misma universidad. Sus investigaciones se han centrado en los últimos años en temas relacionados con la economía feminista y los cuidados, tanto remunerados como no remunerados. Sus escritos y producción científica han girado en torno al análisis de las relaciones existentes entre las recesiones económicas y las crisis de los cuidados y en torno al potencial de las políticas públicas y de la comunidad para articular una nueva organización social del cuidado. En segundo lugar tenemos a Marta Rivera, que es profesora de investigación en ingenio de CSIC, licenciada y doctora en veterinaria en la especialidad de producción animal y economía agraria en la Universidad de Córdoba, máster por la Universidad de Aberdeen, doctora también en sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, y ha realizado sus trabajos pre- y postdoctorales en el Robert Research Institute de Reino Unido, el Alterra Research Institute y la Universidad de Wageningen en Países Bajos. Pronunciando todo, ¿eh? También en la Universidad Autónoma de Barcelona y en el Centro de Investigación de Economía y Desarrollo Agrario. Ha sido directora de la Cátedra de Agroecología y Sistemas Alimentarios de la Universidad de Cataluña entre el 2014 y el 2021. Y su experiencia investigadora le ha dotado de un perfil multidisciplinar en el análisis de los sistemas agroalimentarios. En los últimos años se ha centrado en el ámbito de la sociología de la agricultura y la alimentación, y particularmente en las interacciones entre agricultura, alimentación, sociedad y medio ambiente, con énfasis en la adaptación al cambio climático y la seguridad y soberanía alimentarias, así como en la función social de la agricultura y el papel de las mujeres desde una perspectiva de estudios feministas. Y la tercera mujer del PAC es Marina Dimasol. Es investigadora postdoctoral Juan de la Cierva de la Cátedra de Agroecología y Sistemas Alimentarios para la Transformación Social de la Universidad de Vic y miembro del grupo de investigación de esta misma universidad. Es también miembro del equipo coordinador del posgrado de dinamización local agroecológica de la Universidad Autónoma de Barcelona. En el caso de Marina, sus intereses principales son los procesos de transformación social. Desde esta motivación, su trayectoria de investigación se ha centrado en el estudio de los sistemas agroalimentarios desde una perspectiva crítica y en las redes alimentarias alternativas desarrolladas bajo el paradigma de la soberanía alimentaria. Más recientemente, sus intereses se centran en las sinergias entre la agroecología, la soberanía alimentaria y perspectivas de economía crítica como la economía feminista y la economía social, y solidaria por la creación de alternativas socioeconómicas transformadoras más amplias. Bien, he trabajado con muchos mujeres. Al ataque. Espera.
Buenos días. Gracias por haber madrugado y por haber aceptado compartir con nosotras esta mesa. Voy a necesitar que María me pase las diapositivas. Yo era consciente de que no podemos hacer autogestión. Es un poco raro porque estoy acostumbrada a tener en pantalla. ¿Tú tienes impresión de favor? Y si no, no pasa nada, ¿eh? Pero... Vale. Está pensado para hacerlo yo, lo cual vamos a tener que... ¿Sí? ¿Es esta la primera, María? Vale. Bueno, pues voy a estar así un poco en medio lado, ¿de acuerdo? Lo que vamos a presentar es producto de un trabajo conjunto, de un work in progress, ¿no? De un proceso que está abierto y no cerrado por parte de las tres, de Marina, de Marta y de mí misma. Y un poco lo que buscábamos junto con la presentación de Marisa, que escucharemos luego, era como sentar o plantear unas bases, digamos, conceptuales teóricas que nos permitiera interrogar a las diferentes experiencias o reflexiones que vamos a estar trabajando estos 2 días, ¿no? Y bueno, pues ahí lo lanzamos a ver también a otros parece y también con ganas de poderlo debatir. Pero básicamente sabemos, ¿no?, que sobre todo a partir de la década de los 90 como que hay una generalización o un incremento de discusión en torno a los commons, ¿no? Tanto lo que es el campo académico, primero en el campo de participación, pero también en el campo académico, y que van muy de la mano de todos los procesos de privatización, ¿no? Esta hegemonía neoliberal. Y sabemos que ha habido como 2 abordajes distintos. Estos abordajes se podían subdividir en otros subabordajes, ¿no? Pero tenemos más el abordaje, digamos, político-económico, ¿no? Tradición marxista, que está interesado sobre todo en los procesos de acercamientos sociales, económicos y de desposesión históricos y en la actualidad, ¿no? Esos acercamientos como funcionales al surgimiento y al funcionamiento del capitalismo, pero también como contexto en el que se dan procesos de autoorganización, ¿no? Entonces había como este primer abordaje y luego un segundo abordaje que, pues bueno, nosotras nos proponemos hablar de la perspectiva neoinstitucionalista, pero luego tenemos el institucionalismo, neoinstitucionalismo crítico, o sea que también hay como muchas variantes, ¿no? Pero básicamente que están más interesados en las formas y las normas de gobernanza, ¿no? Surge, conocemos a Neil Armstrong, ¿no?, pero poniendo en duda, ¿no?, o criticando toda la noción de la tragedia de los comunes, reivindica, ¿no?, que de hecho la gestión común seguramente es la metodología y la forma de gobernanza más óptima para ciertos tipos de recursos y de bienes, ¿no? Y de ahí todo el tema de la economía de los comunes, que por cierto recibió el premio Nobel a la economía. Pasamos. Entonces, básicamente aquí os hemos agrupado un par de citas que buscarían, si pasamos a la siguiente directamente, que buscarían un poco como condensar lo que entendemos por comunes, ¿no? Y tanto de Angelis por un lado como Laval y Dardot, ¿no?, de la tradición más norteamericana, de la tradición francesa, pero básicamente que en algunos casos se está reivindicando, visibilizando la parte de alternativas no mercantilizadas, ¿no? La parte de redes sociales, apoyo mutuo, solidaridad, horizontalidad, inclusividad, ¿no?, que sería más perteneciente a esta escuela institucionalista o neoinstitucionalista, ¿no?, que pone más énfasis en estos medios, en estos modos de gobernanza. Y luego también, en segundo lugar, cuando hablamos de los comunes como blanco de privatizaciones, ¿no?, de mercantilización, de procesos de pillaje, de expolio, de destrucción y de apropiación forzosa. Este seminario va de las 2 cosas. Nos parece importante esta visión económico-histórica y política de esta construcción de los comunes y lo que llamaremos, y ahora entramos, acercamientos reproductivos, reivindicando que aquí no solo se acercan las tierras, también, pero se acercan muchas cosas para posibilitar este sistema capitalista.
pero también con mucho énfasis en estas formas de gobernanza, en estas formas de autoorganización, en estas formas de plantear alternativas y de gestionar estas alternativas para garantizar o para intentar que sean autónomas y que sean sostenibles en el tiempo y de qué manera y en el espacio. Con lo cual es como representando esta doble mirada, ¿no?, de la que partimos y que os proponemos compartir. Gracias. Y en esta doble mirada, como decía, y como es obvio, queremos introducir esta mirada feminista, precisamente para parar atención a aquellos aspectos que la literatura sobre los comunes, a pesar de ser una literatura crítica y casi que por definición anticapitalista, podríamos llamar, ha puesto menos atención. Y aquí hay como diferentes dimensiones que nos interesan muchísimo, que venimos trabajando desde hace un tiempo de manera más tangencial, pero que nos apetecía mucho entrar más como de manera más central, ¿no?, que es la separación histórica de la esfera productiva y reproductiva, ¿no?, que para nosotras la entendemos junto a muchas otras autoras feministas como uno de los mecanismos mediante los cuales se posibilita el sostenimiento de la sociedad industrial y de la sociedad capitalista. Ahora recupero la idea. La reproducción de la vida desde los cuidados, desde la agricultura, que son fundamentales para mantenernos vivas y vivos, y también tanto los acercamientos de estos comunes reproductivos como los destercamientos, es decir, los procesos de desposesión, pero también los procesos de emancipación y de alternativas. Y aquí hacemos el reto, ¿no?, de poner a dialogar digamos, el sector de cuidados con el sector de los sistemas agroalimentarios para ver qué tenemos en común, ¿no?, en los análisis y también en las alternativas, qué aprendizajes, ¿no?, y también qué posibilidades de análisis y de teorizaciones compartidas. Y aquí, si quieres adelantar 3, así nos planteamos, se planteaba desde el marxismo, desde la teoría marxista, pero planteamos desde un feminismo anticapitalista que los procesos de acumulación capitalista sabemos que no son sostenibles, ¿no? Esto yo creo que hay más tradición a la hora de reconocer esto, pero lo que queremos recuperar es esta noción de que no son autónomos, en el sentido de que no pueden sostenerse por ellos mismos y no pueden generarse por ellos mismos. Están basados en lo que en su momento Marx, con todas las traducciones del alemán y del inglés y todas las traducciones erróneas, que llamó acumulación primaria, y lo que muchos autores y autoras también han venido a teorizar más recientemente como la apropiación forzosa. Recordemos que es siempre una apropiación violenta, la acumulación originaria, con la connivencia de los estados, por eso también tenemos un eje sobre el papel, ¿no?, de las gobernanzas y la relación con lo público. Es la apropiación forzosa de procesos extraeconómicos, procesos que no estaban considerados como parte de la economía, o requisitos de la producción capitalista que el capitalismo no puede producir por sí mismo, no puede o no quiere. Esto lo podríamos reflexionar. No los puede producir como mercancías, porque si los produjera como mercancías, según la ley de producción del valor y de la plusvalía, estaría obligado a pagar por todos los costes de su reproducción. Con lo cual, se generan mecanismos mediante los cuales la reproducción puede seguir la inercia y el capitalismo no hace falta que pague por ella. A pesar de que es fundamental para que surja y se reproduzca y para su funcionamiento. Y en ese sentido, aquí una noción muy importante de toda la teoría marxista histórica, pero también de la contemporánea y desde el feminismo, es que el sistema capitalista es inherentemente parasitario. Es curioso cómo se nos exige, ¿no?, la eficiencia y la rentabilidad, pero el primero que no es rentable es el sistema capitalista, porque básicamente lo que hace históricamente es parasitar procesos que previamente no eran capitalistas, y lo hace de manera intrínseca. Necesita hacerlo, necesitas como un vampiro, ¿no?, necesita sangre para sobrevivir, necesita parasitar procesos que no forman parte del capital para poder impulsarse y reimpulsarse. Y aquí la agricultura, la alimentación y los cuidados son muy importantes. Aquí, ¿no?, en este sentido, Silvia Federici, que también recurriremos a ella durante el día de hoy, lo resume muy bien, ¿no? Nos habla de que la acumulación capitalista y la reproducción a largo plazo del sistema capitalista depende de manera estructural, no es accidental, es inherente, es estructural, de la apropiación gratuita de inmensas cantidades de trabajo y de recursos
que tienen que aparecer como externos al mercado. De hecho, son requisitos para la creación de este mercado capitalista. Marx hace un amago de reconocerlo cuando dice aquí hay algo que se tiene que hacer, ¿no?, para que el trabajador, la mano de obra se reproduzca. Lo que pasa es que al final acaba diciendo que es que los obreros vayan a la tienda a comprar lo que se requiere para reproducirse, ¿no? Entonces, como que reproduce el error, ¿no?, de hacernos creer que toda la reproducción pasa por el mercado, cuando hay muchísimas cosas que nunca se mercantilizaron y que siguen sin estar mercantilizadas, ¿no? Como puede ser los trabajos de cuidados en el ámbito doméstico o como puede ser la agricultura de subsistencia, que también podemos seguir hablando luego. Otro reto que nos hemos puesto para este seminario es acabar o proponer o hacer intentos de realizar una definición de qué queremos decir por comunes reproductivos. Nos hemos puesto a hablar de comunes reproductivos, pero es un concepto así como un poco extraño y que de hecho, en nuestro caso, responde más a una intuición que a una certeza, o que a muchas certezas, ¿no? A partir de qué es lo que, todas estas intuiciones que tenemos que, bueno, pues la agricultura, que ha estado más teorizado, pero los cuidados como forma una parte muy importante de este acercamiento de comunes, y lo sabemos y se ha hablado de ello, pero bueno, ¿no?, como que ahí estamos intentando ponerle palabras, ¿no? Entonces aquí os planteamos pues 4 características como de lo que pensamos que son estos comunes reproductivos, pero con Marina y Marta lo hemos hablado mucho y decíamos, pues a lo mejor es una de las cosas que pueden salir de conclusiones del seminario, ¿no?, y luego de la publicación del libro que saquemos, ¿no?, pues salir con una definición de comunes reproductivos fruto de los debates y los intercambios que tengamos, ¿no?, estos días. Entonces, los comunes son procesos, no son bienes físicos necesariamente, pueden ser bienes, pueden ser recursos, puede ser trabajo, puede ser actividad humana, pero son procesos tanto materiales como no materiales, como también de gobernanza y políticos pueden serlo, ¿no?, en esta doble acepción de lo que se gestiona y la manera de gestionarlo, y además la comunidad que lo gestiona, que tiene como muchas dimensiones. Son procesos de producción y también de reproducción social, que son formalmente no capitalistas y que no están mercantilizados, entendemos, también es una parte muy importante de esta acepción de los comunes con la que queremos trabajar y que pensamos que corresponde con este análisis histórico. Son procesos previos a la reproducción de las relaciones sociales capitalistas, pero que a su vez la posibilitan. Es parte de esta palanca previa, pues como las tierras comunales, antes de ser cercadas, con lo cual son previas al capitalismo, pero a la vez son necesarias para esta reproducción, como vendremos insistiendo mucho. Y una parte muy importante es que son procesos que les resultan gratuitos al capital. De hecho, por eso son rentables, porque son gratuitos, y por eso son desposeídos, porque son gratuitos, o por eso son gratuitos, porque son desposeídos. ¿Se entiende la idea? Vale, y aquí continuamos. Una idea también que hemos como querido continuar, ¿no?, de diferentes autoras feministas, que también hemos trabajado en algún artículo en los últimos años, y luego también en un proyecto, ¿no?, que empezamos en 2016, que ha estado centrado en la aplicación de la perspectiva feminista, de la economía feminista, a proyectos de economía social y solidaria, pero era esta separación ficticia de producción-reproducción, que pensamos que es fundamental desde una perspectiva histórica, pero que se da de maneras múltiples en la actualidad, ¿no?, y desde una perspectiva más contemporánea. Intentaré hacer una síntesis de esta idea. No me quiero enrollar mucho, pero nos parece como es una idea sobre la que queremos o la que estamos construyendo diferentes cosas, ¿no?, y sobre la que el análisis se construye. Básicamente, partimos de la reflexión, y aquí, ¿no?, os lo resumimos utilizando las ideas y las palabras de Federici, ¿no?, de que previamente a la sociedad industrial y al surgimiento del capitalismo, y durante muchísimos siglos, la reproducción de los seres humanos, particularmente de las clases populares, constituyó un proceso colectivo que se realizaba en el marco de la familia extensa de las comunidades, pero era un proceso sobre todo colectivo, y que estaba inserto en comunidades y en marcos económicos basados en la reciprocidad. Digamos, antes de lo que es la lógica del mercado capitalista, también hay otras lógicas que tienen más fuerza. No quiere decir que desaparezcan, pero que pierden este protagonismo, ¿no? Y en este proceso de reproducción previo al capitalismo, la reproducción y la producción se realizaban de manera simultánea y además a menudo dentro del mismo marco.
espacial, que era el hogar, era la familia, era la finca, era la granja, dependiendo del contexto cultural, histórico, económico, político, ¿no? Y además son marcos donde la economía doméstica y la economía de subsistencia son predominantes. ¿Qué pasa con esta, digamos, unidad producción-reproducción? Unidad que no es armónica, que es contradictoria, que está llena de conflictos, por supuesto, pero que tiene una función, ¿no? Y que tiene una lógica económica y también cultural, social, comunitaria. Cuando hablamos de la acumulación primaria y reivindicamos que tenemos que aplicar esta perspectiva feminista y esta necesidad de describir esta separación producción-reproducción, lo que estamos diciendo es que con el surgimiento del capitalismo la frontera entre lo que es la reproducción y la producción deviene rígida. Era permeable, era flexible, ¿no? Era... Sí, permeable, esa es la palabra que estaba buscando, y deviene rígida. Y hay una separación mucho, no puedo entrar, ¿no? Pero sabemos pues, cómo el eje gravitatorio de la economía se va hacia las ciudades, hay una desposesión de los campesinos de los medios de producción y, digamos, a la casa, al hogar, a la familia se la vacía de producción productiva, digamos, y esta se desplaza a la fábrica y a otros centros masivos o más grandes de producción. Y es en ese contexto que la reproducción se convierte en un proceso privado, en un proceso invisibilizado y realizado en un ámbito que también es privado, que es el hogar. Y en ese sentido, lo que planteamos es que la acumulación primaria ataca a los modelos de organización económica predominantes en la Europa precapitalista, que se caracterizan por esta vinculación indisociable entre producción y reproducción. Es importante porque desde una perspectiva feminista la acumulación originaria correspondería a diferentes procesos simultáneos que se posibilitan entre ellos, complementarios, hay tensiones, pero esta separación de los espacios de producción-reproducción es muy importante en este proceso de acumulación primaria. También por supuesto, la subordinación de la reproducción a la producción. La reproducción nunca más tendrá el valor y el estatus social que habría tenido históricamente. El confinamiento de la reproducción a la esfera doméstica, como estamos diciendo. La identificación de esta reproducción con las mujeres y con el ámbito privado. Y su reclusión también, no solo de la reproducción, sino también de las mujeres. Su invisibilización política, social y económica. La reproducción dejará de ser económica, dejará de ser parte de este modo o este todo económico del que había sido parte históricamente. Una nueva división sexual del trabajo. En tiempos precapitalistas también había división sexual del trabajo, era distinta, ¿no? Y estaba construida sobre diferentes ejes y lógicas. Y la transformación del trabajo colectivo comunal en trabajo individual, que es trabajo asalariado. Aquí me falta... Ah, no, aquí está, aquí no está por ahí. Esto formará parte de procesos de familiarización, digamos, procesos de reproducción que habían sido públicos y económicos, se ven recluidos más al contexto de la familia, por eso hablamos de familiarización y también cuando hablamos de desertamientos desde el feminismo, a veces hablamos de desfamiliarización y aquí vemos como en el contexto del ecofeminismo, ¿no? Y de los debates entre cuidados y agricultura, también aquí hay debates sobre el papel de la familia y de las comunidades, que esto también lo podemos profundizar, pero la importancia de procesos de familiarización como parte de esta acumulación originaria. Cómo la familia va absorbiendo procesos y lo hace de manera, lo hace como decimos, de manera silenciosa, ¿no? Porque hay muchísima oposición, hay muchísimas batallas libradas de forma, digamos, que no les reportan cosas al capital. Y básicamente la idea es esta, ¿no? Cómo la aplicación de la mirada feminista a la acumulación primaria nos habla de todas estas partes que son inextricables, que no son separables de la acumulación primaria y que garantizan la creación de las condiciones indispensables para que todo lo demás, digamos, tome vuelo, ¿no? Digamos, toda la acumulación por disposición, la acumulación primaria de la que nos habla Marx y otros autores. Y toma vuelo sin que el capital las asuma, a diferencia de lo que decía Marx, de que la reproducción se producía en la tienda comprando lo que hacía falta, pues hay muchísimos procesos indispensables para que nos levantemos cada día, para que seamos no solo productivas, sino también estemos saludables
tanto físicamente como que no nos volvamos locas de estrés, de angustia o de otras cosas, que se están realizando fuera de los circuitos del capital, ¿no? Y fuera de los circuitos del mercado capitalista, y el capital se ahorra su coste, digamos, ¿no? Y en ese sentido, por esto, bueno, aquí también es verdad que aquí hay un tándem interesante entre familiarización y privatización. Privatización también lo trabajaremos y esto lo estamos desarrollando en su doble acepción de mercantilización, pero también familiarización. Es decir, la privatización no siempre mercantiliza, sino que también devuelve procesos afuera del mercado, los pone en la base del iceberg invisible. Bueno, aquí también es interesante ver cómo en diferentes contextos históricos de crisis económica se puede estar dando un proceso, el otro o los dos a la vez, dependiendo del caso, ¿no? Pero importante, ¿no? La idea esta, ¿no? Aquí la portada del libro de Tamar Wilson, de cómo la agricultura y los cuidados son subsidios al capitalismo. Cuando nos hablan de que la inversión pública en cuidados o en políticas agrarias democratizadas, en soberanía alimentaria, digamos que desborda las arcas públicas, en el fondo lo que nos está reconociendo es que, digamos, lo que no es rentable es otra cosa, ¿no? Y cuando se hablan de que se está subsidiando, pues, no sé, pues a los agricultores o a los ganaderos andaluces, digamos, o se está subsidiando a las mujeres migrantes que vienen, ¿no? Y se carga su coste reproductivo o los servicios sanitarios, ¿no? O etcétera, no se está reconociendo que son estos trabajadores y trabajadoras los que están actuando de subsidio para que toda esta, digamos, base esté garantizada y, digamos, y la parte visible del iceberg, digamos, funcione, digamos, y sea rentable, que es este adjetivo que tanto se repite en el contexto, ¿no? Esto también se aplica a los estudios campesinos, a los estudios de los agrosistemas, de la agricultura, de la agroecología, a pesar de que ha estado trabajado de diferentes maneras. Y esto Marina y Marta nos podrán explicar más cosas, pero básicamente sabemos cómo se ha analizado más el acercamiento de las tierras comunales, ¿no? Históricamente, como de hecho cuando se empieza a trabajar los comunes, se empieza a referir sobre todo a tierras y a recursos naturales. Y de hecho, las tierras, los campos, digamos, trabajadas, ¿no? Son los comunes clásicos, a partir de los que se construye la teoría marxista y también otros análisis de los comunes. Aquí último. Y es este proceso de acercamientos que comporta una privatización, además un robo y un expolio de tierras, tanto en Europa como en América Latina y en otras geografías coloniales y colonizadas. Y también son procesos en el contexto de la agricultura en los que también se da una separación de la actividad productiva y reproductiva. Y digamos que podríamos hablar de la primera subordinación del campo a la ciudad, ¿no? Que habrá otras, de la misma manera que se produce una subordinación de los cuidados a la economía productiva, se produce también una subordinación del campo a la ciudad. Que genera históricamente pues, un empobrecimiento generalizado de la población rural, una expropiación de campos comunales fundamentales para la reproducción de esas comunidades campesinas. Perdonad, es que tengo la fotocopia muy oscura y por eso me giro más. Y además voy a fondo. Y luego también, por una parte, toda la parte económica de esta expropiación, pero también reivindicar la dimensión social, ¿no? Cómo estos espacios físicos, geográficos, pero también eran espacios de actividad económica, pero también de relación social. Y lo que se da también es una desarticulación de procesos comunitarios y de formas de relación, de formas de reciprocidad y de formas de vivir en común, digamos, ¿no? De formas de comunidad, ¿no? Y también una polarización muy grande del campesinado y de la clase agraria, en la que cada vez tendremos más una clase terrateniente o propietaria que irá amasando grandes capitales de capital y cada vez una clase campesina que no tiene tierras y que tiene que trabajar las tierras de otras personas, de propietarios, o irse a la ciudad a trabajar en las fábricas, ¿no? Con lo cual también esta creciente polarización que básicamente también tiene un impacto
desigual sobre las mujeres, porque al tener menos poder social, menos acceso a la tierra, depende mucho más de los espacios de estas tierras comunales, porque se las confina estas mujeres que estaban trabajando la tierra y la agricultura al ámbito reproductivo, que está cada vez más feminizado y más devaluado, en un contexto de, como decía, de una emergencia de nuevas relaciones sociales en el contexto del capitalismo. Recordemos que el capitalismo no solo son relaciones económicas, sino también sociales, y una creciente salarización y monetarización de la economía y también de las relaciones laborales, ¿no? Que va de la mano de la individualización que decíamos antes, de un proceso que había sido colectivo y que hace un salto de la economía para el uso a la economía para el cambio, y esto tiene un impacto muy importante, ¿no? Y haciéndose este contexto, digamos, histórico, ahora va a continuar Marina. ¿Vosotros hasta aquí o vosotros hasta allá? No, quedo aquí. Que Marina, bueno, Yo que soy muy sufridora, ya estoy sufriendo por el tiempo. Sí. Voy a intentar ser mega breve, porque además mi parte es un poco bisagra entre toda esta parte de introductoria teórica del recorrido histórico y la parte de propuestas alternativas de desarrollo, digamos, de la institucionalidad, de los acercamientos desde la perspectiva feminista, y que va a ligar con lo que va a presentar Marisa. Así que, bueno, queríamos dar un par de ejemplos, aterrizar un poco toda esta, en el contexto contemporáneo, estas formas de acumulación primaria, originaria, primitiva, ya sea traducción que sea, de Marx en la actualidad, desde la mirada específica de los sistemas alimentarios y también de los cuidados. Entonces, bueno, Sandra ha hablado de la importancia de los procesos de privatización de la tierra. Más contemporáneamente, pues podemos hablar de todo lo que son las políticas de ajuste estructural, procesos de reforma agraria basados en la mercantilización de la tierra, ¿no? Auspiciadas por Banco Mundial y organismos multilaterales que conocemos de sobra, ¿no? Y como esta asociación, ¿no? Para aterrizar, para ir lanzando conceptos de otras compañeras, de otras autoras, esta asociación entre estas políticas de reforma agraria, políticas de mal desarrollo, digamos, de mal desarrollo, ¿no? De estos organismos internacionales, se han venido a llamar nuevos cercamientos o cercamientos neocoloniales de los comunes, ¿no? Más recientemente pasamos a hablar, o podemos hablar, de acaparamiento de tierras, ¿no? En el contexto específico, pues, de lo que es la expansión de la agricultura capitalista, ¿no? Lo que tiene que ver con nuevas formas de extracción y concentración de la tierra, ligadas fundamentalmente a la expansión de la ampliación de la frontera agrícola, ¿no? Hago el inciso de que estoy sesgada hacia la mirada al sur global, y porque no hay tiempo, pero podríamos hablar también, por supuesto, en el Estado español, pues el contexto que más conocemos, de procesos de privatización de la tierra y de acaparamiento. Pero como no me quiero contradecir y quiero ser súper rápida, pues no entramos ahí, ¿no? Podemos concebir estos procesos de acaparación masiva de tierras como procesos de desposesión masiva, ¿no? de comunales. En relación al acaparamiento de tierra, más allá de que no voy a entrar en la discusión, ¿no? De que podamos hablar de que hay estados que en virtud de un enfoque de seguridad alimentaria pues inciden en estos procesos de acaparamiento, ¿no? Más allá de estos actores que podrían ser legítimos según determinadas miradas que no son las nuestras, hay otros actores que han entrado en juego en el acaparamiento de tierras, ligado a la financiarización, ¿no? De la agricultura, la entrada de los mercados de futuros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos pues fondos, por ejemplo, de pensiones, tenemos todas las corruptelas asociadas a las, ¿no? Las empresas offshore, o sea, con un montón de entran en juego, un montón de intereses que nada tienen que ver con enfoques de seguridad alimentaria o con el interés legítimo ¿no? de producir alimentos, ¿no? Se acaparan tierras por razones que nada tienen que ver con la reproducción social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Gran parte del acaparamiento de tierras pues, tiene lugar en países donde rigen precisamente gestión comunal de las tierras, ¿no? Y asimismo esta expansión, ¿no? del modelo agrícola capitalista pues, está ofreciendo, ¿no? Genera conflictos, ofrece resistencias, ¿no? En comunidades que bueno, reaccionan, digamos, en defensa de lo que son sistemas alimentarios de base comunitaria. Hay que hablar, hacer una nota muy rápida, ¿no? Cuando hablamos de acaparamiento de tierras, hay que hablar también de acaparamiento de agua. A menudo, ¿no? La agenda oculta o lo subyacente o en paralelo
al interés por la tierra está el interés por el agua, ¿no? Y cómo a menudo este acaparamiento se da en zonas en conflicto por el agua o en lugares en aguas arriba, ¿no? Comunidades que dependen del agua, o cómo consumen, ¿no? Expolian capas freáticas. Bueno, voy muy rápido, pero por lanzar, porque creo que la parte más interesante viene a ser para recuperar la teoría y la conceptualización, pues toda la parte de alternativas. Contextualizar, ¿no? Esta privatización no ya solo de tierra, de otros recursos que vamos a llamar reproductivos, ¿no? La tierra es el principal recurso productivo, pero hay otros. Bueno, querer asociar estos nuevos acercamientos, estos acercamientos neocoloniales con el concepto de extractivismo, ligado también a esta mirada, ¿no? Desarrollista que tiene que ver con la mercantilización y la sobreexplotación de recursos naturales, más allá de la tierra y el agua, pues minerales, silvicultura, ganadería, etcétera, etcétera. Cómo este proceso, este acaparamiento de tierra, estas políticas de desarrollistas extractivistas son fuertemente dependientes de mercados internacionales y así como están los territorios productivos, pues hay todas las áreas que conocemos de sacrificio, ¿no? Las áreas de sacrificio estas que están normalmente en territorios vulnerabilizados y donde se sufren los efectos, ¿no? De, en este caso, pues podríamos hablar, yo que sé, como ejemplo de minería a cielo abierto, podríamos hablar aquí también de zonas de sacrificio en la petroquímica de Tarragona, ¿no? Son todos esos territorios que se comen los impactos negativos de determinadas intervenciones, ¿no? En términos ambientales, pero no solamente, ¿no? Bueno, decía antes, ¿no? De cómo se genera, ¿no? Acción-reacción, pues toda la resistencia que recoge esta dinámica de expolio, en movimiento social muy intenso donde las mujeres tienen un papel protagónico. Esto sería un hilo del que podríamos tirar, pero tampoco pues, tenemos tiempo. Aquí pues, una foto de Berta Cáceres como icono, pero tendríamos tantas otras defensoras que podríamos nombrar aquí. Y por traer también los ecofeminismos latinoamericanos, pues como desde Latinoamérica se le pone el apellido patriarcal al extractivismo, porque se sitúa, ¿no? En el análisis de estas políticas agrarias y de desarrollo, pues se sitúan en el marco más amplio de opresiones y en particular en lo que es el patriarcado. Y bueno, el desafío que supone, ¿no? Cuestionar desde la mirada feminista, anti-extractivista, la centralidad de poner en el centro los cuidados, ¿no? Lo que decíamos, como esta separación, como romper con esta separación producción-reproducción es desafiante en múltiples niveles. Pues en este sentido también, ¿no? La mirada que coloca, ¿no? La idea de codependencia en el centro, ¿no? Esta empatía de la que habla Alicia Puleo con el entorno, pues cómo hacemos para jerarquizar lo reproductivo sobre lo productivo y universalizar esta mirada, ¿no? Voy rápido, lo siento. Siguiendo con ejemplos de la agricultura, pues podríamos hablar de acercamiento de material genético y conocimiento tradicional asociado. Si os parece, lo voy a pasar rápido. Todas conocemos, ¿no? Cómo funciona el tema de las patentes sobre la vida y lo que supone para las comunidades que dependen de la agricultura. Y sí que queríamos lanzar, perdona María, porque no te estoy dando señales. Súper. Nos parecía interesante traer como ejemplo, perdonad, desde los cuidados, el concepto de comunes socioemocionales, ¿no? En el contexto mayor de los flujos migratorios, en particular de lo que son las cadenas globales de cuidados, ¿no? Entendido como este vínculo que se establece, ¿no? Mundial, transoceánico, entre personas, léase mujeres, que cuidan, sean de manera remunerada o no, ¿no? Entonces, el concepto de comunes socioemocionales trasciende un poco, la mirada clásica, digamos, a esta realidad que habla de transferencia de capital social, como si fuera el capital social un paquetito, una maleta, ¿no? Que te llevas de un sitio a otro, ¿no? Y el concepto de común socioemocional trae lo comunal, trae la comunidad,
¿no? Trae pues, lo inmaterial, la red de afectos, ¿no? Que quedan interrumpidos, redes de apoyo mutuo, de favor, etcétera, que quedan interrumpidos por el hecho migratorio. Por el hecho migratorio y por lo tanto entender desde la mirada feminista de comunes estas cadenas globales de cuidados como una erosión o como un cercamiento de estos comunes socioemocionales, ¿no? Y además traer lo comunal pues resalta y de manera relevante para la mirada feminista centrada, ¿no? en las desigualdades, ¿no? Esta inequidad de acceso a la comunidad de cuidados y de afectos, ¿no? De la que queda huérfana la comunidad que queda porque la mujer migra, la madre, la tía, la abuela, ¿vale? Y asimismo también poner sobre la mesa que también la persona, la mujer que migra se encuentra huérfana en el contexto de acogidas, al menos al principio, ¿no? Puede ¿no? desarrollar con el tiempo una comunidad de afectos, de cuidados, etcétera, pero en un inicio, en el momento migratorio, también le supone una erosión de esos comunes socioemocionales. Perdón, María, porque menos mal que está Sandra atenta. Si puedes pasar, si os parece, pasa la última, porque si no, del concepto de subsidio ya ha hablado Sandra, ¿no? De cómo la separación producción-reproducción posibilita, ¿no? El subsidio, pero además el hecho migratorio, que merecería, de hecho lo hemos hablado, ¿no? Es una dimensión a la que queremos dar un protagonismo, pero no nos daba tiempo, pero el hecho migratorio también ofrece, bueno, es muy interesante para analizar desde la perspectiva de separación, producción, reproducción, la escala geográfica, pero el mismo momento, bueno, perdón, temporal, sí. Atemporal. Y en los cuidados y la agricultura, que no podemos entrar, pero vaya, lo que quería rescatar finalmente es que ligada a toda esta idea de subsidio, que tal vez Marisa además tal vez lo rescate en su presentación, pues es el concepto también, en términos de subsidio, no solamente la cuestión, la mirada productiva, laboral, digamos, ¿no? de toda la inversión productiva que hacen en los países de origen y que no se corresponde, que se ahorra el país o la comunidad de acogida, pues toda la cuestión de la deuda de cuidados o la deuda patriarcal, la deuda social para con las mujeres, ¿no? El concepto de qué significa todo este trabajo histórico que llevamos haciendo las mujeres para sostener los procesos de reproducción social y en este paralelismo, ¿no? Con otro proceso de destercamiento que tiene que ver con la deuda financiera, ¿no? que ha sido contraída, digamos, en virtud de esas políticas de ajuste estructural, etcétera, que comentaba al principio. Bueno, es un concepto de deuda de cuidados que de alguna manera pues, pone en conversación estos procesos de reivindicación de justicia económica con la reivindicación de justicia en el reparto de los tiempos de alguna manera. Y no vamos a entrar, pero es cierto que hay autoras que cuestionan, digamos, que terminológicamente hablemos de deuda de los cuidados, pero que tal vez no es el término más adecuado en el sentido de que no se está reivindicando que se nos devuelva, digamos, un tiempo, tiene sus complejidades. Pero creo que es un concepto instrumental que complementa la cuestión de los subsidios y que es interesante atraer a colación en esta mesa del tema. Y le doy la palabra a Marta para que Marisa pueda tener su... ¿La última? ¿Esa es la última? Sí. Lo que es el contexto extraordinario de esta evolución histórica, que es el tema de los desterramientos, ¿no? Esto que vamos a llamar reproductivos y nosotros centramos en el ámbito de los cuidados y la agricultura. Entonces, desde aquí, pues algunos trabajáis en el ámbito de los cuidados, otros trabajáis en el ámbito de la agricultura, desde la cadena de reproducción, la soberanía y eso tenemos aquí os hemos puesto dos posibles miradas, ¿no? Una es de Marisa, de hecho, que presentará luego, la otra es de Natalia Quiroga y Gago, en la que un poco pues, rescatamos elementos que nos parece que son importantes en procesos de destercamiento, ¿no? La primera definición de Marisa, en la que ella plantea que
un proceso de acercamiento es una salida de escenarios estrictamente domésticos, poniendo en común una cantidad variable de recursos materiales, relacionales, afectivos y simbólicos para resolver las necesidades de reproducción. Esto es una definición que a nosotros nos parece que podría ser interesante y que permite englobar algunos de los elementos que aparecerán en las distintas presentaciones del seminario. Y la otra, en la que plantea Natalia, es la de entender los procesos de acercamiento como una experiencia de apropiación colectiva, de comunitarización y opuesta en común de ciertos usos de bienes y servicios, de saberes y de prácticas que hacen posible la resolución de la vida en un contexto marcado por la escasez y que permita la integración de la reproducción mediante procesos de politización de la reproducción. Es decir, el proceso de politización es muy importante en los procesos de acercamiento, ¿no? Y aquí simplemente una cita, ¿no?, de Robert, en la que ella plantea, no todo empieza en la vida cotidiana y después se traduce en términos políticos. Donde no hay cotidianidad no hay organización y donde no hay organización no hay política, ¿no? Y esto un poco en relación a algunos de los procesos de politización de procesos reproductivos que ocurrieron tanto en Chile como en Argentina durante las diferentes crisis que han ocurrido en estos países, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, María. Claro, en realidad podemos plantear, pero esto es más bien a nivel analítico, porque es verdad que tanto los procesos de acercamiento como los procesos de acercamiento, tanto la mirada o tanto lo que son los procesos más en el ámbito político-económico como los procesos de gobernanza van de la mano. Realmente la separación es totalmente artificial, igual que la separación de producción y reproducción, ya sabemos que es un proceso completamente artificial, más bien analítico. Las diferentes miradas o los diferentes abordajes, al final, aunque estamos hablando de procesos de mercantilización, cómo luego se organizan, va de la mano, ¿no? Los procesos comunitarios, los procesos de colectivización posteriores a un proceso de mercantilización o de privatización van intrínsecamente unidos, no podemos separarlos. Aún así, bueno, pues lo que planteamos, ¿no?, lo que se plantea y también ocurre en el seminario, pues que hay efectivamente, al igual que en el abordaje de los comunes, hay dos abordajes, pues también la posibilidad de plantear dos abordajes en los procesos de acercamiento de los comunes reproductivos, ¿no? A mí sí que me gustaba poner en este nuevo libro que había sacado Silvia Federici, ¿no?, en el que la resignificación de lo común no es solo una riqueza a compartir, es un compromiso con el principio de que esta vida que tenemos tiene que ser una vida digna de ser vivida, parafraseando también ella a Maya Pérez Orozco, ¿no? ¿Puedes dar la siguiente diapositiva? Y entonces, en torno al tema de los procesos de acercamiento, elementos para el debate, para la reflexión que esperamos, ¿no?, y que saldrán a lo largo del seminario, que son como esos autos, ¿no? Eso que ocurre, ¿no?, cuando hay un proceso de acercamiento de comunes reproductivos, ¿no? Pues son esos procesos, ¿no? Esperamos que al final lo que ocurra es un proceso de reversión de estos procesos de subordinación de las necesidades humanas a los intereses del capital, obviamente, y donde se puedan construir soberanías varias, soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía de la cultura, como están planteando desde el Ateneo, soberanía de la alegría, como trabajamos también en la revista Soberanía Alimentaria, en fin, diferentes soberanías desde las colectividades y desde los territorios, ¿no? También hablaremos de un proceso de reterritorialización, esta palabra que se nos traba. También esperamos, pues, que haya, obviamente, procesos en el que se democratiza, ¿no?, como resultado final una democratización de la economía, donde hay procesos de inclusividad, procesos de colectivización, ¿no?, y de participación. Una democratización de los cuidados, que es un trabajo también que habíamos planteado con Sandra, donde también participaba Isabel en este capítulo del libro, ¿no?, y que ahora comentaré, ¿no?, una serie de elementos característicos de este proceso de democratización de los cuidados y, sobre todo, pues, procesos que permitan dignificar las condiciones de vida. Siguiente, María. Entonces, bueno, esta la puedes pasar porque al final lo que nosotros vamos a dar aquí alguna serie de ideas, de elementos que se repiten, ¿no?, y que aparecen en diferentes experiencias, proyectos de acercamiento de comunes reproductivos y simplemente voy a plantear algunos elementos que son importantes, ¿no? Por ejemplo, uno de los elementos básicos, obviamente, frente a un proceso de mercantilización previo, histórico, que ya hemos planteado, es este proceso de desmercantilización. Desmercantilización que en el ámbito de los cuidados se plantea, ¿no?, como esta reivindicación histórica del mundo de los feminismos, ¿no?, del movimiento feminista, que es
entender el cuidado como un derecho universal en un contexto en el que ahora, por ejemplo, en el Estado español, pues sabemos que las grandes empresas y los fondos privados pues tienen una parte importante de las camas en las residencias de personas mayores, ¿no? Y también planteamos aquí, a la hora de plantear este cuidado universal, esta garantía universal de los cuidados, qué relación, ¿no? qué rol las administraciones públicas. Veréis que en uno de los bloques hablamos de la relación entre lo común y lo público, ¿no? Los procesos público-comunitarios, y por tanto plantearnos qué nuevos modelos comunitarios pueden emerger en un contexto de desmercantilización, ¿no? Obviamente también proceso de mercantilización en un contexto en el ámbito de la agricultura, ¿no? En el que toda la agricultura pues, ha sufrido un proceso de privatización, de introducción dentro del modelo capitalista y ha pasado de ser concebida como un derecho humano y un bien común pues, a una mercancía. Pues, obviamente toda la parte de mercantilización viene muy ligada a los procesos relacionados con el derecho humano a la alimentación adecuada, ¿no? Y aquí hay muchos elementos asociados, como son los accesos a recursos, ¿no? El tema de la cultura, los circuitos cortos de comercialización y demás, ¿no? Es decir, que todo ese tema de mercantilización, al final, desde la mirada de los derechos humanos, tiene una serie de elementos que le acompañan, ¿no? El tema de la desfamiliarización. Este es un tema que es también bastante potente en el ámbito de los cuidados, es que está muy claro y muy trabajado en el ámbito de los cuidados y que a nosotros en el ámbito de la agricultura y de la agroecología nos plantea algunas problemáticas, ¿no? Sobre todo porque cuando pensamos, voy a comentar primero un poco lo que es la desfamiliarización y luego os planteo algunas de las dudas que a nosotros nos surgían en el ámbito de la agricultura y la agroecología que seguramente saldrán a lo largo del seminario. La crítica de la desfamiliarización viene sobre todo porque cuando se plantea todo el ámbito de la desmercantilización, esta viene muy centrada a la mirada desde el mercado, pero obvia todo el impacto, ¿no? que tiene o la división sexual del trabajo en los hogares y el impacto que tiene en el acceso de las mujeres pues, a diferentes niveles de bienestar, ¿no? Las oportunidades o las desigualdades que sufren en el ámbito público, en el ámbito mercantil, incluso en el ámbito comunitario, como también trabaja Vina, ¿no? Entonces, la desfamiliarización lo que nos permite es analizar en qué medida y de qué manera las políticas públicas promueven un traspaso de la responsabilidad de las familias, sobre todo de las mujeres, en la provisión de los cuidados, contribuyendo a reducir la dependencia hacia la familia para el acceso, ¿no? a un mayor bienestar. Y el concepto de desfamiliarización lo que nos permite es la posibilidad, ¿no? que plantea Marisa en este caso, ¿no? de democratizar las familias, un proceso de democratización de las familias. Y nosotros además ampliamos que es una premisa imprescindible en el concepto de democratización de los cuidados, como ahora mostraré, ¿no? Lo único que aquí, y que claro, por ejemplo, en temas como pueden ser las cocinas comunitarias, ¿no? En el ámbito de la agroecología, cuando hablamos, ¿no? Desde una perspectiva del sistema alimentario, es muy claro en el ámbito de las cocinas comunitarias o, por ejemplo, las cooperativas de personas mayores en el ámbito de los cuidados. Lo que sí que nos genera un poco de tensión es en el ámbito productivo, porque si nos vamos más allá de la historia, ¿no? La economía campesina, donde la unidad familiar, la cual no está exenta de relaciones de poder, una división sexual del trabajo absolutamente injusta, ¿no? Dentro del propio ámbito familiar, pero sí que es verdad que la economía de subsistencia o la agricultura para la vida, ¿no? Como llamábamos Isa y yo en otro artículo, donde la producción y la reproducción no están separadas, sino que realmente aquí claramente se ve que es una única unidad. Y de hecho, simplemente por también adelantar uno de los elementos que nos gustaría mostrar en el debate, ¿no? Como muchos de los proyectos agroecológicos acaban fallando no porque no sean económicamente viables, sino porque muchas de las personas que vienen del ámbito de la ciudad vuelven al campo con esta mirada, ¿no? O con muy integrada esta mirada capitalista en el que trabajo 8 horas al día, ¿no? Separo lo productivo y lo reproductivo, los fines de semana no trabajo y cuando me voy al campo me doy cuenta de que la producción y la reproducción están íntimamente ligadas, no están separados y por tanto si no tengo un cambio en la cosmovisión de cómo yo me planteo la productividad agraria o la vida en el ámbito rural, pues me genera un choque de miradas y muchos de los proyectos acaban, sobre todo en el ámbito de los no rurales, fallan por esto. Cuando uno esto lo ha vivido desde que es pequeño,
el enfoque es completamente diferente. Y por esto aquí hay un tema de cosmovisión fundamentalmente. Entonces, claro, aquí el tema de la desfamiliarización nos genera algunos problemas no resueltos en el ámbito de la producción agraria. ¿Puedes pasar, María? Luego otro elemento importante, que es el de la democratización de los cuidados, con 4 elementos fundamentales, ¿no? Que es el de la socialización de la responsabilidad de los cuidados, muy vinculado, como os decía, a los procesos de familiarización, porque es el desplazamiento físico y el desplazamiento social hacia la comunidad de los procesos de cuidado. Implica también un retroceso en lo que es la división sexual del trabajo, ¿no? Con esta implicación equitativa tanto de los hombres como las mujeres en los procesos de cuidados. Muy importante aquí el reconocimiento de la centralidad social que tienen los cuidados y por tanto todo un proceso de valorización simbólica y de valorización social. Por ejemplo, nosotros en el caso de la agricultura, uno de los elementos fundamentales es la desvalorización de la agricultura campesina, ¿no? Y todos esos procesos de valorización, de desvalorización y por tanto en un proceso de democratización de los cuidados un paso fundamental es este proceso de valorización o revalorización, ¿no? Y luego este proceso de empoderamiento colectivo, ¿no? Con un horizonte político para la transformación de las relaciones sociales a gran escala, donde se da esto que decía al principio en la definición del acercamiento de los comunes reproductivos, que es la politización, la politización de los procesos, la politización del cuidado, ¿no? Llevarlo a un elemento también supralocal en este sentido. Y luego la reterritorialización. ¿Me pasas, por favor? Que ya con esto acabo. El tema de la reterritorialización y la relocalización de los procesos, obviamente con nosotros que trabajamos en el ámbito de la soberanía alimentaria, forma un pilar central, ¿no? También como una respuesta a todos los procesos de globalización, pero que, por ejemplo, también lo planteaban esta mañana cuando hacían la presentación del Ateneu, ¿no? Como es esta cultura desde lo local, una reapropiación de los procesos, ¿no? Desde la autogestión, lo cual implica una relocalización, una reterritorialización de todos estos procesos, ¿no? Yo lo dejaría aquí, María, y damos paso a Marisa, o queremos, sí, damos paso a Marisa, ¿no? Y luego abrimos todo el debate, tenemos una hora para el debate. Primero y luego el debate. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues eso. Si os parece, podríamos hacer una prueba de sonido. A ver si Marisa nos escucha. Hola, Vale. ¿se escucha? Lo estoy oyendo desde el móvil. Sí, si no lo pongo aquí, pero... Hola. Marisa, di algo. Bueno, avisen ustedes, yo estoy aquí como expectante de sus señales. Sí, se oye ahí, ¿no? Quizás, a ver. Ahora. Ah, ahí está. Me parece que se activa cuando hablo. Ahí estaba entendiendo lo que estaban haciendo allí. Del otro lado del Atlántico. Bueno, muchas gracias por el convite, por esta invitación. Realmente es un tema que me apasiona, que me parece que da en el corazón de este capitalismo heteropatriarcal y colonial. Así que bueno, muchas gracias por el convite. Yo quisiera saber... Marisa, si me permites un momento, te presento brevemente para que las personas presentes te conozcan un poco mejor. Perdón. Y estamos escuchando a Marisa Fournier, que es socióloga con estudios de posgrado en Economía Social y en Género.
Ella es investigadora docente adjunta del área de política social del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Trabaja en temas de investigación ligados a la relación entre el género, políticas, cuidados, territorio y economía social desde una perspectiva feminista e interseccional. Junto con su labor académica, se desempeñó como consultora para organismos nacionales e internacionales en temas de educación, desarrollo local, cuidados y género. Y en los últimos años se centró en el estudio de las organizaciones comunitarias de cuidado infanto-juveniles, sus redes y su relación con el Estado. Dirigió varios proyectos de articulación entre el campo académico, las organizaciones sociales y el Estado en temas de desarrollo territorial y de democracia participativa. Dirige la diplomatura en géneros, políticas y participación de la UNS y coordina la Comisión de Planificación Regional en Educación Superior de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Ahora sí, por fin, Marisa, adelante, cuando quieras. Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Estuvimos compartiendo en un seminario internacional de agroecología feminista con las compañeras que antes expusieron y ahí se forjó, digamos, un núcleo, me parece, de prometedor pensamiento compartido, ¿no? Pensamiento común, si se quiere, de empezar a pensar en estas cuestiones que son tan urgentes en los tiempos que corren. Yo quisiera saber si podré compartir pantalla. ¿Sí? ¿Ves el icono Sí. verde? Sí, estoy buscando, a ver, salgo un poquito para, hay algo que yo no hice previamente. Sí. Perdón, ahí creo que voy a poder. Ver aquí. Me pasa que cuando abro ahí está, ahí podré. Aquí. Ahí está. Ahí. Bueno. Bueno, esta primer imagen, he utilizado muchas imágenes para poder comunicar aquello que quiero comunicar, también un poco para quizás salvar para poder conocer desde otros territorios, desde otras territorialidades, una parte de la historia de este sur global y del país del cual formo parte, en donde el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, el movimiento de diversidad sexual ha crecido de una manera inusitada, ¿no? Y este es el contexto en el que nos encontramos, digamos, en una fuerte, bueno, nos encontrábamos, digamos, cayó la pandemia y produjo, si se quiere, una refamiliarización, un poco retomando lo que decían las compañeras antes, ¿no? Es la vuelta a un cercamiento inusitado por razones imprevistas. Pero digamos, todo lo que voy a presentar aquí también es tributario de estos planteos vinculados a el aporte de las mujeres y el trabajo que las mujeres realizamos cotidianamente para nada más y nada menos que la reproducción de la vida, ¿no? De manera asalariada, de la manera remunerada o no remunerada, pero la división sexual del trabajo ha invisibilizado y la organización feminista se ha encargado de visibilizar, de poner en la calle aquello que formaba parte no solo del ámbito doméstico, digamos, del ámbito familiar, del ámbito de la casa, sino también del ámbito de la comunidad.
Y aquí estoy marcando, si se quiere, alguna distinción entre casa, comunidad y calle, ¿no? La calle como un momento de plena politización, la calle como un momento de civilización y de disputa. Digamos, esto tiene que ver con algunas reflexiones últimas que estuvimos realizando en conjunto con mujeres que participan de organizaciones comunitarias de cuidado infanto-juvenil, introduciendo la dimensión de lo más explícitamente público, no la dimensión de la calle. Y allí cuando aparecía la calle aparecía la disputa. En la comunidad aparecía el forjamiento de un poder común, digamos, de un empoderamiento, pero la calle disputaba los vectores desde donde se construye la autoridad. Y me parece que esto es muy importante en términos de la politización, ¿no? De la politización de los comunes, si se quiere. Los comunes como un ámbito necesario, pero la disputa también como un elemento fundamental para que esta propuesta de los comunes crezca y se desarrolle. Paso a la siguiente. Este es el esquema general que seguramente conocen, algunos llaman diamante de cuidados, otros llaman organización social del cuidado, y los actores los actores y las actrices que formarían parte de esta forma alternativa de construcción social son tanto las unidades domésticas o las familias quizás no patriarcales, y las organizaciones sociales, ¿no? Aquellos espacios que se han juntado para construir un común fuera del escenario familiar. Estos dos polos construirían o formarían parte de la economía social y solidaria, que conviven con las otras formas de hacer economía y también de proveer cuidados, que son el mercado y el Estado. Cuando, digamos, yo vengo del campo de la economía social y solidaria, pero siempre tuve algún tipo de incomodidad con esta perspectiva, porque planteaba una democratización a medias, ¿no? Si bien la economía social y solidaria impulsa el trabajo asociativo autogestionado, se guía por principios de democracia, participación, igualdad y solidaridad, postula una racionalidad vinculada a la reproducción de la vida, y realmente forma parte también no solo de una matriz analítica, sino de un proyecto político alternativo al capitalismo depredador, ¿no? Entonces plantea la autogestión como práctica y también como proyecto. Sin embargo, la economía social y solidaria, y en algún sentido quizás también las problematizaciones, digamos, esta propuesta de lo común, se olvida o no jerarquiza algunas cuestiones que son fundamentales para, digamos, una apuesta realmente democratizante y democrática, que tiene que ver con, digamos, la ruptura con los binarismos y los estereotipos de género. Es necesario incorporar una perspectiva realmente interseccional, pasar de una democracia formal a una democracia sustantiva, pensar en términos de codependencia e interdependencia, digamos, y aquí también las compañeras hicieron alguna referencia a la diferencia entre la autogestión y la autosuficiencia, ¿no? Digamos, lo que planteamos, quienes trabajamos en esta línea desde la economía feminista y popular, es que la autonomía no necesariamente significa autosuficiencia. Hay una diferencia entre autonomía, que es la posibilidad de darse las propias normas y las propias leyes en escenarios de democracia deliberativa, y otra cosa es la autosuficiencia, ¿no? La autosuficiencia vendría a ser la ficción patriarcal y capitalista. Entonces, estas perspectivas de economía social no miran o se resisten a mirar la división sexual del trabajo, pero sobre todo la división sexual del poder, y la distribución desigual del poder. Entonces, ¿por qué la violencia no es parte, la problematización de la violencia de género no es parte de
estas problematizaciones desde la agroecología o desde la agroecología feminista o desde la economía social y solidaria. ¿Qué pasa con la representatividad? ¿Qué pasa con los liderazgos? Y sobre todo, ¿qué pasa con los modos en los que se construye autoridad? Porque lo que venimos viendo, lo que yo vengo viendo en mis trabajos de campo, es que la colectivización de los cuidados, es decir, los espacios asociativos en donde mujeres se ponen de acuerdo para cuidar de manera colectiva a sus hijas y las hijas de sus congéneres, no necesariamente cambia los vectores desde los cuales se construye la autoridad. Entonces, una cosa es empoderamiento y otra cosa es la construcción de una autoridad distinta, ¿no? De una autoridad feminista y democrática. Lo otro que no se suele abordar desde la economía social y solidaria es la atención hacia las necesidades prácticas y estratégicas de género, ¿no? Y las necesidades prácticas y estratégicas de género lo que hacen es revisar el poder, revisar las formas en las que se construye el poder. La economía social feminista y popular rompe con la perspectiva productivista y pone en el centro la producción del bienestar. Si nosotras hacemos un recorrido sobre el tipo de emprendimientos o empresas que suelen contar con financiamiento, ¿no? Con financiamiento desde la política pública o con financiamiento internacional, justamente no son aquellas unidades asociativas que se dedican al cuidado, ¿sí? Quizás sí crean cooperativas de cuidado, pero son cooperativas de cuidado de trabajadoras que realizan cuidados a nivel domiciliario, pero no hay suficiente sustento de los espacios colectivos de cuidado, ¿no? Los espacios en donde el cuidado se colectiviza, no las trabajadoras de cuidado, sino el cuidado de manera directa se colectiviza. Digamos, todo esto forma parte de una serie de reflexiones en base a una investigación que vengo haciendo desde ya hace más de 15 años sobre las organizaciones comunitarias de cuidado infanto-juvenil en el conurbano bonaerense. Estamos hablando de una zona muy densamente poblada y con índices de pobreza realmente alarmantes. Al encontrarme con estas organizaciones comunitarias de cuidado infanto-juvenil, me paré sobre dos aportes conceptuales centrales. Uno es el de la economía social y solidaria, puesto que allí hay espacios de asociatividad, allí puede observarse solidaridad y reproducción, y el objetivo de estas organizaciones es la reproducción ampliada de la vida. Sin embargo, la economía social piensa en el espacio doméstico como un espacio, como el espacio de la reciprocidad, de la igualdad, de la democracia. La perspectiva feminista justamente lo que mira es la división sexual del trabajo y la injusticia distributiva que se da hacia el interior de la esfera doméstica o de las familias. Y lo que mira también la economía feminista son los costos diferenciales para la reproducción de la vida, es decir, no todas y todos y todes pagamos los mismos costos para que la vida se desarrolle. Entonces, desde la perspectiva feminista, el espacio doméstico es el núcleo estratégico para la producción de la desigualdad, ¿sí? Entonces es allí donde se tejen las desigualdades, es allí donde se tejen las relaciones de autoridad, es allí donde las estadísticas muestran que se producen la mayor cantidad de violencias de género, ¿no? En las relaciones interpersonales y al interior y los femicidios también. Entonces, la economía feminista del cuidado nos lleva se quiere abrir la caja negra de la unidad doméstica como un espacio, como un núcleo de expoliación de las capacidades de trabajo predominantemente de las mujeres. Otros dos aportes conceptuales, más desde la teoría, provenientes de la teoría sociopolítica, es el concepto de desmercantilización y de desfamiliarización. Desde esta base conceptual, pudimos ver que hay diferentes modos de desmercantilizar. Uno es vía la intervención estatal y otro es vía la intervención comunitaria, ¿no? La organización comunitaria. Y lo mismo sucede en relación a la desmercantilización.
En el trabajo de campo analizamos, digamos, las experiencias desarrolladas por 6 redes de organizaciones comunitarias de trabajo digamos, de atención infanto-juvenil, 187 centros comunitarios que nuclean a 2.650 educadores comunitarios y atienden en promedio y en tiempos no pandémicos alrededor de 21.250 niños y jóvenes. Ahí podemos ver la distribución territorial de estos centros de cuidado infanto-juvenil. Nuclean de esas 2.650 educadores, el 90% son mujeres en edades jóvenes, el 45% de 18 a 35 años y el 42% de 36 a 50. La mayoría tienen niveles educativos de secundario completo, luego incompleto, y una minoría ha cubierto su educación terciaria o universitaria. Digamos, son espacios también donde se conjugan diferentes saberes formales y no formales. Aquí podemos ver algunas imágenes de los lugares donde están estos centros comunitarios de cuidado infanto-juvenil, ¿no? Lugares donde si llueve no hay, las calles quedan anegadas, lugares donde el acceso a la salud no es, digamos, hay una restricción para el acceso a la salud, lugares donde existen viviendas muy precarias, ¿no? Ahí puede verse, digamos, en estas imágenes cuáles son las condiciones y cuál es la infraestructura sobre la que se montan estos centros comunitarios de cuidado infantil. Digamos, son imágenes que también hablan de una desigualdad social muy pronunciada. ¿Cuáles son las principales características de estos centros comunitarios? Por un lado, son asociaciones de base territorial basadas en la autogestión deliberativa. Y este concepto, autogestión deliberativa, es una construcción que nos permitió repensar la crítica insistente desde los espacios académicos a la no democracia absoluta en los espacios de organización popular, ¿no? Había como un participetómetro, digamos, en donde desde la academia íbamos midiendo cuán participativas eran, cuán horizontales eran las organizaciones comunitarias. En realidad, como toda organización humana, requiere de estructuras de liderazgo y estructuras de gobierno. Lo interesante aquí es que la deliberación es el modo en el que se construye la autoridad, ¿sí? No hay una autoridad previa, que no hay una autoridad por votación de cargo, sino que es esa deliberación la que va siendo un modo de gobierno basado en la autogestión deliberativa. El otro elemento súper interesante es que se trata de espacios donde se juxtaponen una serie de servicios vinculados, sobre todo a la nutrición, pero también a la salud, la recreación, la educación, el apoyo emocional, el cuidado del ambiente, digamos. Las organizaciones comunitarias comprenden un corpus de intervención complejo y articulado, ¿sí? No son organizaciones que solo se dedican a dar de comer, no son organizaciones que solo se dedican a algún aspecto fragmentado de las necesidades humanas, ¿sí? Recientemente fueron integrando a varones jóvenes en tareas de cuidado. Las organizaciones que estuvieron bajo análisis tienen una trayectoria de 25 o 30 años de trabajo sostenido. Y una cosa muy interesante que fuimos encontrando es que los varones que en algún momento fueron niñas que asistieron a estos centros comunitarios para ser cuidados, hoy en día son quienes desarrollan tareas de cuidado, ¿no? Entonces esto, digamos, nos muestra como un camino posible hacia la
la construcción de masculinidades no hegemónicas, ¿no? No digo que sea un elemento que se repite de manera, digamos, predominante, pero son indicios de nuevas formas de masculinidad, en tanto estos hoy jóvenes que desarrollan tareas de cuidado han sido cuidados de estas lógicas colectivas, ¿no? Desde estos espacios en donde el cuidado se ha colectivizado, donde el cuidado se salió de la esfera doméstica, donde el cuidado fue desfamiliarizado, relativamente desfamiliarizado. Se financian con recursos estatales. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva clásica de la economía social, esto sería un indicador de no sostenibilidad económica. Lo que nosotros planteamos es que justamente se trata de organizaciones que requieren de subsidio estatal, que requieren de erogación presupuestaria estatal para poder desarrollarse. Pensamos a estos espacios como complementarios del sistema educativo formal y no como sustitutos del sistema educativo formal. Pero son espacios que no podrían sostenerse sin recursos estatales. Dependen, al menos en Latinoamérica, al menos en territorios tan empobrecidos y con niveles de desigualdad tan alarmantes. Dependen, digamos, el nivel de recursos que manejan, dependen de las trayectorias de las organizaciones, la capacidad para conseguir recursos, para gestionar, depende también de la formación de quienes le integran estas organizaciones, depende de la capacidad de organización con otras instituciones, depende también de las concepciones políticas e ideológicas que porten, y también de la capacidad de negociación, de ejercer presión para conseguir más recursos. Aquí podemos ver algunas de las imágenes del trabajo que realizan, ¿no? De la centralidad de las infancias y las juventudes. Crecientemente, y sobre todo en tiempos de pandemia ahora, se ha intensificado el trabajo para el autoconsumo, ¿no? Huertas comunitarias, y se ha dado un impulso renovado a la producción agroecológica. Como vemos ahí, recreación, el derecho a una vivienda digna, ¿no? Recreación, territorialidad, juxtaposición de demandas, educación, y ahí vemos que los niños están pintando la bandera de la Huilpala, que es una bandera que identifica a las poblaciones indígenas. Alimentación y producción para el autoconsumo forman parte de este corpus integrado de resolución de necesidades vitales, ¿no? Como les decía antes, bueno, la alimentación, el trabajo por la no violencia de género, el rol que ocupan estas organizaciones en la atención de situaciones de violencia de género y violencia hacia las infancias es importantísimo. Entonces, alimentación, educación, bueno, eso. Cuando miramos la función social que cumplen estos centros comunitarios, digamos, en una de las organizaciones nos permitió acceder a las fichas de inscripción de las niñas y los niños, y realizamos además 22 entrevistas en profundidad a 22 familias. Lo primero que pudimos ver es que la idea clásica de la familia tradicional, es decir, una familia heterosexual, con cabeza masculina, una familia reducida, heterosexual y con cabeza masculina, es una ficción. Digamos, eso es, no son las familias con las que nos encontramos en campo. Hay familias con presencia de progenitores de las niñas, hay otras en donde están los abuelos, los tíos, las tías, no siempre la figura masculina está presente, y en todos los casos estaba presente la madre biológica. Entonces, los servicios que brindan estas organizaciones, cuando yo decía que estas organizaciones empoderan a las mujeres, o las mujeres se empoderan a partir de la colectivización de los cuidados, a la vez brindan servicios que mejoran las condiciones de sus congéneres, es decir, de otras vecinas de esos mismos barrios que no necesariamente forman parte de esta organización. El nivel educativo de las madres, la mayoría tiene entre 18 y 25 años, ¿sí? Se trata de madres jóvenes, por lo tanto, estas madres que llevan a los niños y las niñas a los centros comunitarios de cuidado infantil liberan tiempo de cuidado para desarrollar otro tipo de actividades.
A la vez son madres con niveles educativos bajos. Pero este es el dato que me parece más interesante. Del total de los niños que asisten a esos centros comunitarios de cuidado infantil, el 48% no vive con su progenitor masculino. Y solo el 60, y de ese 48%, el 60% no tiene ningún tipo de relación con su progenitor masculino, ni ese progenitor masculino realiza algún aporte para la sostenibilidad de la vida de esa infancia. Con lo cual, el trabajo que hacen las mujeres organizadas para el cuidado infanto-juvenil impacta de una manera beneficiosa, impacta de una manera beneficiosa para estas otras mujeres que forman parte de esos territorios cuyas imágenes iniciales denotaban y ponían en evidencia la pobreza y la desigualdad, ¿no? La colectivización de los cuidados generó rupturas relativas con la domesticidad, ¿no? El empoderamiento personal, familiar y comunitario y político, no monetario, problematiza el lugar donde se desarrolla el cuidado y donde debe desarrollarse. Digamos, las organizaciones comunitarias ponen en evidencia que no necesariamente el escenario familiar es el mejor escenario para el cuidado infanto-juvenil, establecen la categoría de trabajo, redefinen las relaciones e identidades de vecinas. Son mujeres que de vecinas y familiares pasaron a ser parte de miembros de organizaciones comunitarias. Pasaron de madres cuidadoras a educadoras comunitarias, y de educadoras comunitarias a trabajadoras. Entonces podemos ver en este proceso de organización de 25 años cómo hay un desplazamiento de sentido desde la idea tradicional de la madre hacia la idea de una trabajadora comunitaria organizada. Y esto es efecto de, por un lado, la colectivización, pero por otro lado también de la relación con el movimiento feminista y el movimiento de diversidad sexual. Digamos, la colectivización, y con esto quiero decir algo que a mí me parece súper relevante, que la colectivización per se no produce conciencia feminista, ¿no? Es esta relación y no necesariamente produce politización. Sí puede producir alguna suerte de politicidad, pero la politización y la disputa de poder para la construcción de sociedades alternativas en un sentido feminista necesita también de la ocupación de la calle, ¿no? Es el cuerpo, la casa, es la comunidad, pero también es la calle, pero también es la lucha, pero también es la disputa, ¿no? Y es hacerse cargo también del conflicto, que implica proponer modalidades alternativas de vida. En una de las redes de organizaciones comunitarias se generó un espacio que se dieron en llamar guachos. Son varones, son chicos, son muchachos de barrios populares que se organizaron para cuidar. Son quienes brindan servicios de cuidado para que las mujeres puedan salir a la calle, a las marchas, a luchar, ¿no? Que puedan ir a los encuentros plurinacionales de mujeres, lesbianas, travestis y trans que se realizan una vez al año en Argentina. Entonces, también estamos viendo la emergencia de estas nuevas masculinidades, que son un requisito, a mi criterio, indispensable para pensar en sociedades realmente inclusivas. Hay algunas imágenes que muestran diferentes formas de empoderamiento, hay imágenes prepandémicas y hay imágenes de la situación en la que se está viviendo actualmente. Digamos, esta Casa Violeta es una casa que es una de las casas hijas de un centro de cuidado infanto-juvenil, no, de un centro de cuidado que se dedicaba al cuidado de niñas, niños y jóvenes. Dio lugar a esta otra casa que se dedica al abordaje de las violencias de una perspectiva feminista e interseccional. Podemos ver ahí otros modos de utilización del cuerpo, que no necesariamente son los modos en los que quizás podemos ver los cuerpos adentro de las casas, o podemos ver los cuerpos en las instituciones empresariales o estatales, ¿no? Hay otro modo de relación con el cuerpo, ¿no? La calle, podemos ver cómo
fíjense, de las imágenes anteriores donde veíamos niños comiendo y demás, digamos, hay una traducción de eso en el espacio público, en el espacio de la calle, en donde esa reunión pasa a ser también un modo, o deviene en un modo de interpelación pública. Ningún pibe nace chorro, quiere decir que ningún hijo nace de ladrón, ningún niño nace ladrón, no somos peligrosos, estamos en peligro, vivas nos queremos, digamos, todas esas son personas que forman parte de estas organizaciones comunitarias de cuidado, pero es cuando lo común interpela a lo público. Otras imágenes de ellas, tu indiferencia también contamina, las ratas queremos, bueno, la producción agroecológica, digamos, la participación en marcas, el poder de decir y de moverse, ¿no? Estos son dos atributos fundamentales. Decir no solo hacia adentro, decir no solo hacia la comunidad, sino decir en público. Y la posibilidad de moverse, de trasladarse, digamos, es algo que también rompe con la idea de los cercamientos, porque puede haber un cercamiento territorializado. Entonces aquí estas experiencias nos ponen una alerta sobre la idea de lo comunitario, ¿no? La noción de lo comunitario también es posible de ser capturado por ideologías, si se quiere, reaccionarias, ¿no? O no progresistas. Digamos, la movilidad, la posibilidad de interpelar, la necesidad de la articulación global desde lo territorial, se nos aparece como un elemento indispensable para la politización de los cuidados. Ahí hay si pueden ver en esa imagen, hay un cartel que dice justicia para Lulú, libertad para Yanina y Tiziana. Digamos, este es un caso de una joven que participaba en un centro comunitario. Esta joven era víctima de violencia, se junta con un señor, este señor la lleva a otro barrio, a otro territorio, esta joven pierde vínculo con sus lazos territoriales, ¿no? Hay una ruptura de esas redes de las que hablaban las compañeras anteriormente, esas redes de sostén afectivo y emocional, y este señor mata a la hija de Yanina, ¿no? La mata a golpes a la hija de Yanina. La justicia encierra a Yanina. Y desde estas organizaciones de cuidado infanto-juvenil se reinterpreta, se interpreta este castigo sobre Yanina. Yanina la encierran por mala madre, ¿no? La encierran porque no fue suficientemente responsable para proteger a su hija de un violento, siendo que ella también tenía su subjetividad bastante desarticulada. Entonces, para mí este es un ejemplo concreto de politización de los cuidados, ¿no? Donde se rompe, hay un desacercamiento de la idea tradicional de familia, pero también hay una ruptura con estos criterios con la domesticidad, ¿no? Con una idea maternalista. Entonces, son espacios que maternan de manera colectiva que rompen con el maternalismo y la privatización de los cuidados, ¿no? Otras imágenes que también ilustran lo que estos centros hacen, ahí hay un muchachito que está recuperando digamos, una expresión del feminismo. Eso creo que es Rosa de Luxemburgo, si mal no recuerdo. La alianza, digamos, con la lucha por los derechos humanos y demás. Entonces, ¿en qué situación estamos Marisa, por favor. Disculpa la interrupción. ¿Podrías acabar en 5 minutos? Sí, cómo no. Sí. Entonces, hay avances en la disputa por la redefinición de lo económico. Hay avances en la disputa por la definición de lo que se concibe como trabajo, ¿no? Digo, el trabajo, pasan de madres cuidadoras a trabajadoras comunitarias. Ahora, se requiere, a mi entender, una discusión sobre lo que es trabajo socialmente necesario, ¿no? Todavía estamos, y esto en relación a las políticas públicas, aún los cuidados no son vistos como trabajo socialmente necesario.
mi criterio también es necesario rearticular desde una perspectiva feminista la cuestión de las infancias y las juventudes y las disidencias sexuales. Digamos, ha sido una conquista desde el feminismo la separación entre los niños, las niñas, las crianzas y el cuidado de nosotras mismas. En estas organizaciones lo que empezamos a ver es que el cuidado de lesotres redunda también en autocuidado, y en las sociedades periféricas al menos requiere dar estas discusiones junto con una reforma impositiva, porque como decía antes, no son sostenibles en términos de la economía social clásica. Entonces, resolver necesidades vitales implica llevar a cabo el trabajo socialmente necesario, es decir, lo que necesitamos para vivir en esta sociedad. También podemos encontrar alguna tensión entre la reproducción de los roles de género estereotipados y cuidar, alimentar, educar, apoyar emocionalmente, y el empoderamiento que genera la colectivización. Digamos, esto es un desafío para el feminismo. ¿Cómo puede ser que cuidando se empoderen? En términos estrictamente económicos, el trabajo que realizan estas mujeres libera parte de los costos de la reproducción para la sociedad en su conjunto y en particular para el Estado. Entonces genera una especie de subsidio desde abajo hacia arriba, ¿no? Este trabajo de cuidados no remunerado que realizan las mujeres al interior de las casas o de manera comunitaria es un subsidio desde estos espacios comunales al capital en su conjunto, ¿no? Y al Estado en su conjunto. Las organizaciones sociales son semilleros de nuevas masculinidades. Las derechas mundiales pensan el carácter transformador de estas experiencias, y me parece que esta es una alerta, esta es una cuestión que tenemos que estar como muy alertas, y la relación con el feminismo es muy importante para la conciencia de estas mujeres, y para que realmente devenga en una propuesta alternativa de organización social y económica. Entonces, requerimos de un mayor presencia estatal en el fomento de este tipo y en el apoyo a este tipo de organizaciones comunitarias de cuidado infanto-juvenil. De otro modo, realmente entran en, digamos, existe la posibilidad de su desaparición, digamos, no se gestionan con recursos propios. Ahora, ¿cuáles son los huesos duros de roer? En primer lugar, las ideas sobre el trabajo. Revisar la división sexual del trabajo, revisar la división sexual del poder. Todavía hay un sesgo productivista en las políticas dirigidas al fomento de la economía social. Sigue habiendo un sesgo mercantil, ¿no? Se supone que tienen que ser sustentables en términos económicos, en términos monetarios. Las políticas sociales siguen teniendo un sesgo maternalista. Se requiere también de revisar las concepciones sobre la asistencia. La economía social ve en la nutrición o en los comedores comunitarios y los centros de cuidado infantil, ve políticas de asistencia, cuando nosotras desde una perspectiva feminista decimos que allí se producen relaciones, que allí se produce subjetividad y que allí se produce vida. No solo se reproduce la vida, sino que se producen otros modos de vivir. Y es necesario también quebrar con el sesgo profundamente androcéntrico y antropocéntrico. Digamos, hoy en día se está discutiendo a nivel también de las brechas de acceso al sistema financiero, la inversión en la base de la pirámide. Pero la inversión en la base de la pirámide implica también fortalecer todo aquello que sostiene la vida, y en primer lugar está el sostén de lo que nos sostiene, ¿no? De la naturaleza. Y aquí, digamos, si bien lo que yo acabo de comentar tiene que ver con la colectivización de los cuidados en espacios urbanos, es necesario también pensar la rearticulación entre lo urbano y lo rural como condición para la sostenibilidad de la vida en términos actuales e intergeneracionales. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que tenía para compartir.